¿Recuerdas aquellos años en el que ver documentales de historia en History era chévere? Bueno, yo sí. También recuerdo aquellos años cuando se volvieron locos con el tema de los aliens, explorando avistamientos y teorías. Recuerdo además que incluso llegaron a tratar aquella teoría que se preguntaba si los grandes logros de las civilizaciones antiguas fueron en realidad obra de visitantes cósmicos. Pues en este video descubriremos qué hay detrás de todo esto y el por qué Moby Dick y los reptilianos tienen mucho que ver en la teoría de los antiguos astronautas. En 1839, J.N. Reynolds publicaba Mocha Dick. Me voy a ahorrar los comentarios. Relato que iba de, vaya sorpresa, una ballena blanca en el Pacífico y que aparentemente fue la inspiración de Herman Melville para la historia de la ballena que todos conocemos. Reynolds era un gran entusiasta de las expediciones científicas. Con base a sus experiencias y pegándose de temas que eran recurrentes en ese siglo, llegó a dar conferencias relacionando lo que conocía con el tema de la tierra hueca. La cosa es que parte de sus obras, se supone, llegaron a oídos del famoso Edgar Allan Poe, permitiéndole tomar inspiración para escribir la narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket en 1839 con base al escrito de Reynolds, publicado en 1836. Discurso sobre una expedición topográfica y exploratoria al Océano Pacífico y los mares del sur. En esta historia, Poe nos cuenta la aventura, si se puede decir, de Arthur en aguas del sur, más allá de la inexplorada Antártida, lugar en donde se desarrolla también una novela de Lovecraft. En 1936, casi 100 años después, se publicaba En las montañas de la locura, en donde Lovecraft, tomando de inspiración a Poe, nos cuenta la historia de una expedición a la Antártida, pero esta vez incorporándole esas cosas en las que él era muy bueno. Criaturas desconocidas, las mismas o muy parecidas a las que ya había desarrollado desde los mitos de Cthulhu, de aquellas entidades marinas como Dagon. Es sobre esta idea de criaturas antiguas que en 1960 los periodistas Louis Pauwels y Jacques Bergy publican La Mañana de los Magos, introducción al realismo fantástico. Aquí, más allá de abordar muchos temas como la ufología, el ocultismo, la filosofía espiritual, etc., según los mismos autores, el libro representaba una colección de materia prima para la especulación del orden más extravagante. Y llegados a este punto, nos encontramos en 1968. Erich von Däniken publica Carros de los Dioses y con esto la idea de una antigüedad intervenida por visitantes de las estrellas pasa a estar en boca de todos. Pero, ¿qué relación tenía con lo anterior? Para algunos, Däniken se había inspirado en el libro escrito por los periodistas. Para otros, había tomado muchas ideas basadas en Vida inteligente en el universo, escrito por Sagan y Shklovsky en 1966, en el que casualmente hablaban del paleocontacto. Y para algunos otros, Däniken definitivamente era solo un fraude. Un fraude tal que anterior a él, Robert Charroux había sentado las bases de lo que Däniken promulgaba como suyo, y fue tan evidente la copia que tras discusiones con la editorial por el claro plagio en varias de las ideas planteadas, a partir de las impresiones de finales de 1968, Charroux apareció en los créditos. Más allá de la figura de Däniken, de las múltiples veces que terminó en prisión por falsificación y malversión de fondos, la hipótesis de los antiguos astronautas, ¿qué nos cuenta? ¿Cuál es su argumento? Para los defensores de esta idea, que no es solo nuestro querido amigo suizo, la hipótesis tiene como eje central el cuestionar si muchas de las construcciones antiguas que aún coexisten con nosotros fueron realmente construidas por humanos, por las civilizaciones a las que se les atribuye,
Por ejemplo, las pirámides egipcias o las cabezas de piedra Moai de la isla de Pascua. Para ellos existe una especie de cultura madre. Toman como evidencia petroglifos y representaciones que dan la idea de esos astronautas. Apelan mucho al concepto de OPART, aquellas invenciones en menor escala que no pudieron haberse creado en los años que se supone que se crearon porque la tecnología no era suficiente. Por ejemplo, el mecanismo de anticitera, un artefacto datado en el siglo II a.C. que permitía predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de anticipación, todo de forma mecánica. Este término también se usa para referirse a objetos que se encuentran en lugares extraños. Por ejemplo, el penique de Maine, una moneda del siglo XI encontrada en un sitio arqueológico de nativos americanos, varios años antes de la llegada de Colón a América. Däniken en su primer libro llegó incluso a plantear que las religiones eran fruto de la adoración a criaturas que venían del cielo, a esos visitantes de las estrellas, y es aquí en donde entra otro personaje, cuyos argumentos nos hace pensar que estamos hablando de cienciología. En 1972, Zecaria Sitchin, un escritor de la desaparecida República Socialista de Azerbaiyán, comenzó con la publicación de una serie de libros basados en la mitología sumeria, en los que argumentaba que en el sistema solar había un planeta no descubierto llamado Nibiru, cuya órbita elíptica alrededor del Sol era de 3.600 años, de donde además provenían los Anunnaki, seres parecidos a los humanos que usaban una tecnología avanzadísima y que, claro, dotaron a nuestra especie del conocimiento. Los Anunnaki son en realidad dioses descritos en la mitología sumeria. La cosa es que esto no se queda aquí. De hecho, se pone raro, muy raro. Sobre la idea de los Anunnaki, David Icke, un teórico conspiracionista, propuso que estos seres eran una raza híbrida, que han secuestrado la Tierra, manipulando los acontecimientos desde hace muchos años para generar miedo, del cual los Anunnaki se alimentan a partir de la energía negativa que emitimos. Estos seres son la hermandad babilónica, son la élite. Los Anunnaki son los reptilianos, son los Illuminati, los del nuevo orden mundial. Lo más chistoso de todo lo que estoy contando es la forma en la que todo se relaciona con todo. Y yo sé que esto suena a conspiración, pero por ejemplo, Dagon, la criatura descrita por Lovecraft en su cuento, está inspirada en una deidad siria que muchos años se creyó corresponder a uno de los dioses sumerios, una especie de hombre pez. O el hecho de que, y ojo a esto, la idea de los reptilianos, según este señor de acá, se originó en la novela de El Reino de las Sombras de 1929, escrita por Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, que se inspiró en la Doctrina Secreta, un libro esotérico escrito por Elena Blavatsky, una de las principales representantes del ocultismo, Agartha y la Tierra Hueca. El libro fue publicado en 1888, 52 años después de que J.N. Reynolds diera su conferencia sobre la Tierra Hueca, inspirando así a Edgar Allan Poe. Es muy curioso cómo algo que surge de una teoría sustentada en el desconocimiento de la época, que incluso tuvo su lado en la ciencia con la Tierra Hueca de Halley y que después se demostró que tan equivocado no estaba, entra al campo de la ficción literaria y, por cosas de la vida, se devuelve a una teoría conspirativa en un tiempo en donde mucho sentido no tiene. Y más al grado en la que se plantea, en donde al parecer a medida que se estira, más irracional se hace. El paleocontacto o la idea de visitantes extraterrestres es una idea fascinante, más cuando se ha declarado que existen cosas a las cuales aún no le encontramos explicación a pesar de todo el avance de la ciencia. Creo que ha de amanecer para ver si algún día logramos salir de este estado de ciencia ficción que aún nos dejan temas como estos.
Mientras tanto, como lo prometido es deuda, solo me resta decir que es aquí en donde Moby Dick se relaciona con los reptilianos. Es aquí en donde, al parecer, todo es culpa de una tierra hueca. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Dark a like y suscribirse es gratis. Deja un comentario en la cajita de abajo. Hasta la próxima entrega. Bye.